Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter en un reto que, la verdad, conocen muy bien quienes aprenden español. Me refiero a esa voz interior que no para, que traduce constantemente desde nuestro idioma nativo. Uf, y tanto. Es como tener un intérprete personal en la cabeza, pero que además es increíblemente lento y agotador. Y se niega a tomarse un descanso. Exacto. Pues hoy vamos a analizar una conversación entre dos profesores de español, Pedro y Sofía, que tienen muchísima experiencia en esto. Y la misión es destilar sus estrategias para cambiar este hábito. Pero no solo eso, sino también para entender por qué pasa. Me gusta la idea. O sea, ¿cómo convencer a ese intérprete interior para que, poco a poco, confíe y nos deje hablar solos? Eso es. Porque el objetivo final, supongo, es pasar de esa traducción mental a pensar directamente en español. Un paso que, según ellos, es la clave para la fluidez y la confianza. Exacto. Porque, esa traducción es una fase natural. Es una especie de muleta al principio. Pero es como dar 3 pasos cuando solo necesitas uno. Claro, Primero piensas en tu idioma, luego buscas las palabras para traducir y finalmente intentas hablar. Es un proceso que te frena y consume una energía mental enorme. y aquí es donde la conversación de ellos se pone interesante, porque lo que proponen va más allá de un simple truco, no. Totalmente. No es solo cambiar un hábito. Hablan de reconfigurar la conexión del cerebro con el idioma. Sí. La meta, y es un cambio fundamental, es que la palabra mesa, por ejemplo, te evoque la imagen de una mesa, con sus patas, su textura. No la palabra en inglés table. Justo. Es la diferencia entre saber un idioma y, de alguna forma, sentirlo. Y esa es la aventura que vamos a explorar. Vale, pues vamos a desgranar esto. Lo primero en lo que insisten mucho Pedro y Sofía es en normalizar la situación. Ajá. Dicen que casi todos los estudiantes pasan por esta fase de traducir, que no es un síntoma de fracaso ni de que no estés aprendiendo bien. Es que es la forma natural del cerebro de usar las herramientas que ya tiene. Es el camino de menor resistencia, por así decirlo. Claro, Pero el gran cambio, la verdadera inflexión, llega cuando se rompe esa dependencia, cuando dejas de asociar una palabra en español con su equivalente en otro idioma y la asocias directamente con el concepto. con una imagen, una sensación, una emoción. Exacto. En su conversación ponen un ejemplo muy gráfico. Si ves un vaso de agua, el camino largo es ver el objeto, pensar a glass of water y luego traducir a un vaso de agua. Sí, El objetivo es crear ese atajo para que, al ver el objeto, tu cerebro piense directamente, necesito un vaso de agua. y esto, que parece algo intuitivo, tiene una base neurocientífica que ellos mencionan. Al evitar la traducción, estás forzando al cerebro a crear nuevas rutas neuronales. Fortaleces la conexión directa entre lo que ves, el córtex visual, y las áreas del lenguaje. Es como construir una autopista directa en lugar de coger una carretera secundaria llena de peajes. Qué buena analogía. Sí, es exactamente eso. Cada vez que piensas directamente en español, estás pavimentando un poco más esa autopista. Esto me parece clave, porque mucha gente se atasca queriendo construir la frase perfecta desde el minuto 1. Entonces la idea es que es mejor decir yo querer agua que quedarse callado intentando recordar la conjugación. Sin ninguna duda. Esa es una de las ideas más potentes que defienden. La perfección gramatical no es la meta al principio. Si un estudiante piensa yo tener hambre, en vez de tengo hambre, eso ya es una victoria enorme. Porque la idea está construida directamente en español. Exacto. Aunque sea imperfecta. Lo crucial es que la está construyendo ahí. La corrección, el pulir la escultura, eso viene después. Pero primero necesitas el bloque de mármol. Celebrar esa construcción directa es fundamental para la motivación. Vale, entiendo la teoría de conectar palabras con ideas, pero suena muy abstracto. Es un reto mental enorme. Me pregunto cómo se lleva eso al día a día. Supongo que aquí entran los ejercicios prácticos que mencionan, ¿no? Efectivamente. Y lo bueno es que proponen ejercicios muy sencillos que no requieren dinero ni un tiempo específico, sino que se integran en la rutina. Convertir momentos muertos en práctica. Eso es. Uno de los que más me llamó la atención es el que llaman el ejercicio del espejo. ¿Ah, sí? La idea es que cada día, al mirarte al espejo, digas en voz alta 3 frases sencillas sobre ti mismo. Cosas como,
hoy estoy cansado, me gusta esta camisa o necesito un café. Puede parecer muy simple, casi trivial, pero su poder está en varias cosas. Primero, te obliga a usar el yo, a hablar de tú, que es muy común. Claro, Segundo, lo haces en voz alta, así que acostumbras al oído a tu propia voz en español. Y tercero, lo asocias a una rutina, como lavarte los dientes, y eso ayuda a crear el hábito. es curioso porque suena tan simple que uno podría pensar que no sirve de mucho. Es la constancia, más que la complejidad, lo que marca la diferencia. Totalmente. De hecho, Sofía cuenta una anécdota muy divertida de un alumno que al principio se sentía absurdo hablando con su reflejo, Me lo imagino. pero insistió. Y unas semanas después le dijo, hoy, por primera vez, mi reflejo me ha contestado en español en mi cabeza. Se ríe. Hombre, claro. Obviamente era una broma, pero la idea es que su monólogo interior había empezado a cambiar. La constancia es el motor. Y en esa línea hay otro ejercicio que llaman el narrador de mi vida. Este me parece fascinante. A mí también. Consiste en narrar mentalmente tus propias acciones mientras las haces. Ahora abro la nevera, cojo la leche, cierro la puerta. Conviertes al prepararte el desayuno en una clase de español inmersiva y lo convierte en un juego. Y el vocabulario que usas es relevante y repetitivo. Justo. Cada día cortas el pan, cada día abres la puerta. Esa repetición fija las estructuras en el cerebro sin tener que memorizar listas de verbos. Es aprender como lo hace un niño, asociando acción y palabra de forma natural. Suena eficaz, pero también un poco agotador. ¿No hay riesgo de quemarse si intentamos narrar mentalmente todo lo que hacemos? Esa es una objeción muy razonable, y ellos la abordan. La clave no es hacerlo 24 horas al día, ¿Vale? sino elegir momentos concretos. Quizás solo los 5 minutos que tardas en preparar el café o mientras te vistes. Empezar con poco. De hecho, Pedro comparte su experiencia aprendiendo inglés. Cuenta que su momento de revelación fue cuando se dio cuenta de que llevaba varios minutos discutiendo mentalmente en inglés con el GPS de su coche. Sin haberlo planeado. Espontáneas las que demuestran que el cerebro está cambiando de marcha. Al principio es un esfuerzo consciente, pero con el tiempo esos momentos surgen solos. Claro. Y eso nos lleva a una pregunta que seguro que todo el que aprende un idioma se ha hecho 1000 veces. ¿Qué hago cuando estoy en medio de una frase y de repente me falta una palabra clave? El momento crítico. El impulso es entrar en pánico y volver a tu idioma nativo para traducir. Y la estrategia que proponen es contraintuitiva pero brillante. No te detengas. No te bloquees buscando la palabra perfecta. Explica la idea con las palabras que sí tienes. Me encanta el ejemplo que usan. Si no te sale la palabra ascensor, en lugar de quedarte en silencio, describe el concepto. Di algo como la caja que sube y baja en el edificio para ir a otros pisos. Exacto. Me gusta ese ejemplo porque demuestra que el objetivo no es tener un vocabulario perfecto, sino ser un comunicador eficaz. Se centra en la solución, no en el problema. Y este ejercicio de descripción no es solo para salir del paso. Es un entrenamiento cerebral potentísimo. Obliga a la mente a ser creativa, a buscar sinónimos. A ser resolutiva, en español. Eso es, transforma un momento de pánico en un ejercicio de creatividad. Además, esto conecta con la idea de la inmersión, ¿verdad? De crear un entorno donde el español sea la opción por defecto. Sí, y lo enmarcan todo dentro de esta filosofía de eliminar al traductor. Cambiar el idioma del teléfono es un clásico, pero es muy efectivo. Al principio es un poco molesto, sí, pero obliga a tu cerebro a entender ajustes o enviar por su función, no por su traducción. O, por ejemplo, algo muy visual, poner etiquetas en los objetos de casa. Posits con la mesa, la puerta, la silla. Sí, el frigorífico. Parece un poco infantil, pero supongo que la lógica es la misma que la de un niño que aprende. Ves el objeto y la palabra a la vez. Precisamente, creas esa conexión directa de la que hablábamos. Y lo mismo con el ocio. Ver series en español, pero, y aquí hacen mucho hincapié, con los subtítulos también en español. No en el idioma nativo. Claro, porque si no, solo alimentas al traductor interior. De la otra forma, asocias el sonido con la palabra escrita. Refuerzas la conexión. Todo esto suena muy bien en teoría, pero hay un elefante en la habitación. La frustración. Uf. Es fácil decir, un error es una oportunidad, pero en el momento, cuando no te sale una palabra, se siente como un fracaso. ¿Dan alguna estrategia para gestionar eso? Sí, y le dedican una parte importante a esto, porque reconocen que la gestión emocional es quizás la mitad del éxito.
La clave es cambiar la perspectiva de forma activa. ¿Cómo? Cuando cometes un error, en lugar de pensar qué mal lo he hecho, obligarte a pensar qué he aprendido con esto. Si alguien te corrige, la reacción no debe ser de vergüenza, sino de gratitud. Genial, esta palabra ya no se me olvida. Es un cambio de diálogo interno. Eso requiere mucha disciplina mental. La requiere. Y por eso proponen estrategias para quitarle hierro al asunto, para que aprender sea más un juego y menos un examen. Una de las ideas más curiosas es hablar con los objetos de casa. Pero no solo para nombrarlos, sino para inventarles pequeñas historias. Inventarles historias. Sí. Por ejemplo, mirar una silla y decir, la silla está triste hoy, porque nadie se sienta en ella, prefiere cuando hay visitas. O a una planta. Esta planta necesita agua, tiene sed, voy a ser su amigo. Vale, suena un poco excéntrico. Lo es, pero el objetivo es practicar de una forma lúdica sin la presión de tener que hablar con otra persona. El juego y el humor desactivan el miedo a cometer errores. Si te equivocas hablando con una silla, ¿qué más da? Claro, le quitas toda la carga de juicio social. Y esto me lleva a otro punto que mencionan, la conexión emocional con el idioma. Este es el motor de todo lo demás. Sostienen que el aprendizaje es mucho más rápido cuando lo conectas con algo que te apasiona. Si te encanta la cocina, por ejemplo, Pues aprende vocabulario de recetas en español, mira programas de cocina españoles. Si te gusta la música, busca las letras de tus canciones favoritas. Cuando el cerebro asocia el idioma con el placer, con la curiosidad, el proceso de pensar en él se vuelve más natural. deja de ser una obligación académica. Pasa a ser una herramienta para disfrutar más de lo que ya te gusta. Es una idea muy potente. Usan una metáfora que me pareció muy bonita, la de sembrar semillas. Sí, es preciosa. La idea de que cada palabra nueva, cada frase que construyes en español, es una semilla que plantas en tu mente. Al principio, son solo unas pocas semillas en un terreno dominado por tu idioma nativo. Pero si las riegas cada día, con estos pequeños ejercicios, con constancia, Esas semillas empiezan a crecer. Y con el tiempo acabas teniendo un jardín frondoso, un ecosistema de ideas en español que vive por sí solo en tu cabeza. dejar de traducir no es solo una técnica, es jardinería mental. Es cultivar una nueva forma de pensar, tal cual. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este análisis en unas pocas claves, ¿cuáles serían? Pues yo diría que se puede destilar en tres grandes ideas. La primera es un cambio de objetivo. No te centres en traducir palabras, enfócate en comunicar ideas. Acepta la imperfección. Vale, La segunda es la integración. No busques tiempo para estudiar, sino integra la práctica en tu vida diaria con ejercicios sencillos y constantes. que tu rutina sea tu aula. Exacto. Y la tercera es la actitud. La paciencia y la autocompasión. Sí, celebrar las pequeñas victorias, como entender un chiste o pedir un café sin traducir. Y sobre todo, hacerlo divertido. Conectar el idioma con tus pasiones para que tu cerebro quiera pensar en español. Al final de su charla, sugieren que este proceso va más allá de adquirir una habilidad. Dicen que pensar en otro idioma se convierte en una parte de ti. Y esto me deja con una pregunta interesante para reflexionar. Plantea una cuestión muy profunda, sí. Si el lenguaje que usamos para nuestro monólogo interior, esa voz que nos narra el mundo, realmente moldea cómo percibimos la realidad. La pregunta es, ¿qué facetas nuevas de la propia personalidad se podrían descubrir cuando esa voz interior empieza por fin a expresarse en español?